Señor, tengo sed. Esa frase, pronunciada con un hilo de voz temblorosa, cortó el aire denso y perfumado del restaurante El Legado de Oro, como si fuera un cuchillo de hielo. No fue un grito, fue un susurro desesperado que logró silenciar el tintineo de las copas de cristal y las risas de la alta sociedad que cenaba esa noche. En la entrada del salón principal, bajo la luz de una araña gigantesca que costaba una fortuna, estaba parado Mateo, un niño de apenas 7 años. Su presencia era un golpe visual tremendo. En medio de trajes de diseñador y joyas brillantes, Mateo estaba cubierto de polvo de la cabeza a los pies, con el cabello revuelto y la piel manchada de hollín. Pero lo que más llamaba la atención no era su suciedad, sino lo que sostenía con ambas manos frente a su pecho, como si fuera una ofrenda sagrada. Un vaso de vidrio vacío, limpio y brillante, que contrastaba dolorosamente con sus manos mugrientas. Mateo no miraba a todos los comensales. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de un miedo antiguo y profundo, estaban fijos en una sola mesa, la mesa número 1, ubicada en el centro del salón, la más privilegiada. Allí cenaba una pareja de ancianos que imponía respeto solo con su postura. El niño dio un paso adelante, descalzo, ignorando el frío del mármol bajo sus pies. No pedía dinero, no pedía comida. Solo alzaba ese vaso vacío hacia el anciano de cabello blanco que presidía la mesa. El restaurante entero contuvo la respiración. Era una escena surrealista, casi bíblica. La inocencia más vulnerable, enfrentándose al poder absoluto, armado solo con una sed inmensa y un vaso transparente que parecía pesar toneladas en los bracitos del pequeño. En esa mesa estaba sentado don Augusto, un hombre de 72 años, dueño no solo de ese restaurante, sino de medio imperio gastronómico en la ciudad. Augusto era conocido por su carácter férreo y su disciplina implacable. Había construido su fortuna desde cero y, en el camino, se había endurecido como el acero. A su lado estaba doña Elena, su esposa de toda la vida, una mujer de mirada dulce pero triste, que siempre intentaba suavizar las aristas de su marido. Esa noche celebraban su 50 aniversario de bodas, una fecha que debería ser feliz, pero que estaba marcada por la ausencia de hijos y nietos, un vacío que todo el dinero de Augusto no había podido llenar. Cuando Augusto vio al niño acercarse, su primera reacción no fue de compasión, sino de indignación defensiva. El niño llegó al borde de la mesa. El olor a calle y sudor que emanaba de él llegó a la nariz de Augusto, quien arrugó el rostro con disgusto visible. Mateo, temblando como una hoja al viento, levantó el vaso un poco más. «Señor, agua». «Ah, por favor», repitió. Su garganta sonaba seca, rasposa. No miró a la amable doña Elena, miraba fijamente a Augusto, como si supiera instintivamente que él era el rey de ese castillo. La tensión era insoportable. Los meseros se habían quedado paralizados, sin saber si intervenir o esperar la reacción del dueño, temiendo su ira si actuaban mal. Augusto dejó sus cubiertos de plata sobre el plato con un golpe seco, un sonido metálico que resonó como una sentencia. Antes de ver la reacción de este hombre, quiero darles la bienvenida a la familia de Rutas Fascinantes. Hoy traemos una historia que nos tocará el alma, recordándonos que a veces los maestros más grandes vienen en los envases más pequeños y humildes. Es duro ver la necesidad en los ojos de un niño, ¿verdad? Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos están acompañando esta noche y qué sienten al ver escenas de desigualdad como esta. Por favor, dejen su comentario abajo. Su participación es muy importante para nosotros. Sigamos, porque la reacción de don Augusto está a punto de desatar una cadena de eventos que nadie en ese restaurante olvidará jamás. Don Augusto miró al niño con severidad, sintiendo que su espacio personal y su celebración estaban siendo violados. Para él, el orden y la limpieza eran sagrados, y ese niño representaba el caos. «¿Qué haces aquí adentro?», espetó Augusto con voz grave y potente, lo suficientemente alta para que los guardias de seguridad en la puerta se alertaran. «Este no es un lugar para pedir limosna, y mucho menos para entrar así, ensuciando el piso. Seguridad, ¿cómo permitieron esto? Saquen a este niño inmediatamente».
Augusto hizo un gesto despectivo con la mano, como si estuviera espantando a una mosca molesta. En su mente, estaba protegiendo a sus clientes y a su esposa de una molestia, sin ver la humanidad que tenía enfrente. Mateo retrocedió un paso ante el grito, asustado, y el vaso de vidrio casi se le resbala de las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se fue. Se quedó allí, plantado, con una terquedad nacida de la necesidad extrema. Fue entonces cuando doña Elena intervino. Ella puso su mano suave, llena de anillos y arrugas, sobre el brazo tenso de su esposo. «Augusto, por Dios, detente», susurró ella con firmeza. «Es solo una criatura. Míralo. No está pidiendo dinero. Está pidiendo agua. ¿Tanto se te ha endurecido el corazón que le vas a negar un vaso de agua a un niño sediento en nuestra noche de aniversario?» La voz de Elena, aunque suave, tenía el peso de 50 años de convivencia y verdad. Augusto miró a su esposa y luego volvió a mirar al niño. Algo en la postura de Mateo le llamó la atención. No era solo la suciedad, era el vaso. Era un vaso de vidrio pesado, con un diseño tallado en la base. Augusto entornó los ojos. Ese no era un vaso desechable de la calle. Ese vaso le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba ubicar por qué. La curiosidad comenzó a luchar contra su enojo. Además, la mirada de Elena le pesaba. Ella siempre había querido un hijo, un nieto, alguien a quien cuidar, y verla defender al niño le provocó una punzada de culpa. El guardia de seguridad ya estaba llegando, listo para agarrar a Mateo del brazo y sacarlo a la fuerza. «¡Alto!», ordenó Augusto justo cuando el guardia iba a ponerle la mano encima al niño. El guardia se congeló. «¿Señor?», preguntó confundido. Augusto suspiró, frustrado consigo mismo por ceder, pero incapaz de ignorar a Elena. «Déjalo, no lo toques». Luego se giró hacia Mateo, recuperando su tono autoritario pero menos agresivo. «Escucha, niño, te daré agua, pero luego te vas. No quiero espectáculos aquí». Hizo una seña rápida a un mesero cercano. «Trae una jarra de agua». «Y trae otro vaso. Ese que trae está sucio». Pero para sorpresa de todos, Mateo negó con la cabeza frenéticamente y abrazó su vaso contra el pecho. «No, señor, en este vaso. Tiene que ser en este vaso». La insistencia del niño desconcertó a Augusto. «¿Por qué?», preguntó el anciano, inclinándose un poco hacia adelante, intrigado por la obsesión del pequeño con ese objeto de vidrio. «¿Qué tiene de especial ese vaso viejo? Deja que te sirvan en uno limpio de cristal». Mateo tragó saliva y con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo de tristeza, respondió: «Porque este vaso es mágico, señor. Mi mamá me dijo que solo si el dueño de este lugar lo llena con su propia mano, el agua podrá curarla. Ella se está muriendo, señor, y dijo que usted era el único que podía hacer el milagro». La mención de la madre moribunda y el milagro dejó a Augusto helado en su silla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del niño sobre el vaso mágico y la cura para su madre resonaron en la mente de don Augusto como un eco lejano. Al principio, el empresario quiso descartarlo como una fantasía infantil o una treta para conseguir dinero, pero había algo en la solemnidad de Mateo que le impedía ser cínico. Augusto extendió su mano, una mano grande y marcada por manchas de la edad, y pidió ver el objeto. «Dámelo», ordenó suavemente. Mateo dudó un segundo, aferrándose al vidrio como si fuera su salvavidas, pero finalmente lo colocó en la palma abierta del anciano. Al sentir el peso del vaso, Augusto sintió una descarga eléctrica. No era un vaso cualquiera de restaurante moderno. Era vidrio grueso, antiguo, con imperfecciones en el fondo que solo se veían en la manufactura barata de hacía décadas. Era un vaso de fonda, no de palacio. Augusto levantó el vaso contra la luz de la araña de cristal. Entornó los ojos y buscó en la base. Allí, casi borrado por el desgaste de los años y los miles de lavados, había un pequeño grabado tosco, una letra A dentro de un círculo. El corazón de Augusto dio un vuelco violento en su pecho. Su respiración se detuvo. Reconocía esa marca. No era la marca de fábrica de una vidriería, era una marca hecha a mano, su propia marca. Ese vaso pertenecía a la vajilla original de
el primer bocado. El pequeño puesto de comida callejera con el que él había empezado su carrera hacía 50 años, mucho antes de ser millonario, cuando apenas tenía para comer y lavaba los platos él mismo en una cubeta de agua fría. Doña Elena, notando la palidez repentina de su esposo, se inclinó hacia él con preocupación. «Augusto, ¿qué pasa? Parece que hubieras visto un fantasma», susurró ella, tocándole el hombro. Augusto bajó el vaso lentamente, con las manos temblorosas, y miró al niño con otros ojos. Ya no veía a un intruso sucio, veía un mensajero del pasado. «¿De dónde sacaste esto, niño?», preguntó Augusto con voz ronca, casi inaudible. «¿Quién es tu madre? ¿Cómo consiguió ella un vaso de mi primer negocio, un lugar que cerró hace 40 años?» La conexión era imposible, pero el objeto era real. Estaba sosteniendo un pedazo de su propia historia, uno que creía perdido en el vertedero del tiempo. Mateo se limpió la nariz con el dorso de la mano sucia y respondió con inocencia. «Mi mamá lo guarda en una caja de madera con terciopelo, señor. Ella dice que es su tesoro más grande. Dice que usted se lo dio hace mucho tiempo, cuando ella era chiquita y tenía mucha hambre, igual que yo ahora. Me dijo, corre, ve con don Augusto. Él nunca niega un vaso de agua a quien lo necesita de verdad. Ella está muy caliente, tiene fiebre y no despierta bien. Por eso vine». Dijo que el agua de sus manos tiene bendición. La fe ciega de esa mujer desconocida, que recordaba un acto de bondad de hacía décadas, golpeó el ego de Augusto y rompió la coraza de frialdad que había construido durante años. El restaurante seguía en silencio, observando la escena con morbo y curiosidad. Los clientes, que minutos antes estaban molestos por la interrupción, ahora estaban fascinados por el drama que se desarrollaba en la mesa principal. Veían al magnate intocable visiblemente conmovido por un niño de la calle. Augusto se dio cuenta de que el agua no curaría ninguna enfermedad física. Él era un hombre de ciencia y negocios, no de brujería, pero entendió que ese vaso representaba una esperanza, una última carta jugada por una madre desesperada. Negarse a llenarlo sería no solo cruel, sino una traición a quien él solía ser, el joven Augusto que alimentaba a los pobres porque él mismo había sido uno de ellos. Amigos de rutas fascinantes. A veces la vida nos envía señales del pasado para recordarnos quiénes somos realmente. Don Augusto, rodeado de lujo, había olvidado sus raíces, pero este niño se las trajo de golpe en un vaso viejo. Es increíble cómo un pequeño gesto de bondad que hacemos hoy puede ser recordado por alguien durante toda una vida. Quiero preguntarles con el corazón en la mano. ¿Alguna vez han ayudado a alguien y años después esa persona volvió para agradecerles? ¿Creen en el poder de la gratitud eterna? Déjenme su historia en los comentarios. Me encantará leerlos. Sigamos viendo, porque Augusto está a punto de tomar una decisión que dejará a todos sus invitados con la boca abierta. Augusto tomó la jarra de agua cristalina que estaba en la mesa. No dejó que el mesero lo hiciera. Él mismo, con sus manos de 72 años, vertió el agua en el vaso viejo y rayado. Lo hizo con una solemnidad casi religiosa, llenándolo hasta el borde sin derramar una sola gota. Luego se lo extendió a Mateo. «Aquí tienes, hijo, agua servida por mi propia mano, como pidió tu madre». Mateo recibió el vaso como si fuera el santo grial. Sus ojos brillaron con una gratitud inmensa. «Gracias, Señor, gracias. Ahora mi mamá se va a curar», exclamó el niño con una sonrisa que iluminó su rostro sucio, mostrando un diente faltante. El niño se dio la vuelta con cuidado, protegiendo el agua con su cuerpo para que no se cayera ni un poco al caminar, y comenzó a dirigirse hacia la salida con paso apresurado. Pero Augusto no podía dejar que la historia terminara ahí. La curiosidad y una extraña sensación de responsabilidad le oprimían el pecho. «¿A dónde vas tan rápido?», gritó Augusto, poniéndose de pie de golpe, tirando su servilleta al suelo. Mateo se detuvo cerca de la puerta y volteó. «A llevarle el agua a mi mamá, señor. Ella está aquí cerquita, debajo del puente viejo, el que está a 2 cuadras. No puedo tardar». La mención del puente viejo fue un golpe de realidad. A solo 2 cuadras de ese restaurante donde se servían vinos de $1000, había gente muriendo de fiebre bajo un puente húmedo.
La hipocresía de su propia vida golpeó a Augusto en la cara. Miró a Elena, y ella ya estaba de pie, con su bolso en la mano y una determinación de acero en los ojos. No necesitaron palabras. Ella entendió que la cena de aniversario había terminado. «Vamos, Augusto», dijo ella. «Esa mujer te conoce, y si tiene ese vaso, significa que tú le importas. No podemos dejarla sola». Augusto asintió sintiendo un respeto renovado por su esposa, ignorando las miradas atónitas de los socios políticos y amigos que llenaban el salón. Don Augusto y doña Elena caminaron hacia la salida, siguiendo al pequeño Mateo. «Ramiro», le dijo Augusto a su jefe de seguridad al pasar, «trae el auto y el botiquín de primeros auxilios, y llama a mi médico personal. Dile que es una emergencia. Ahora». Salieron del calor acogedor del restaurante hacia la noche fría y ventosa. Mateo corría adelante con su vaso, y los dos ancianos, vestidos de gala, lo seguían por las calles oscuras, cruzando la frontera invisible que separa la riqueza de la miseria, listos para descubrir quién era la misteriosa mujer que guardaba un vaso viejo como su mayor tesoro. El viento frío de la noche golpeaba los rostros de Augusto y Elena, despeinando sus cabellos arreglados y haciendo ondear el abrigo de seda de ella. Caminaban rápido, casi trotando, intentando seguir el ritmo de Mateo, quien se movía con agilidad entre las sombras de los callejones. Dejar atrás la opulencia de El Legado de Oro y adentrarse en las calles traseras de la ciudad fue como despertar de un sueño para entrar en una pesadilla. A solo 2 cuadras, el pavimento perfecto desaparecía, reemplazado por aceras rotas y basura acumulada. Augusto sentía una opresión en el pecho, no por el ejercicio, sino por la vergüenza de haber ignorado esa realidad durante tanto tiempo, cenando manjares mientras sus vecinos vivían en la oscuridad. Llegaron al Puente Viejo, una estructura de concreto descascarado, bajo la cual la ciudad escondía lo que no quería ver. El olor a humedad y abandono era penetrante. Mateo se detuvo frente a una pequeña estructura improvisada, hecha de cartones, plásticos y telas viejas. «Mamá, ya llegué», susurró el niño, agachándose para entrar. «Traje el agua mágica. Don Augusto me la dio». Augusto y Elena se miraron, vacilando un momento antes de agacharse también para entrar en aquel refugio precario. Lo que vieron dentro les partió el alma. Sobre un colchón sucio tirado en el suelo, yacía una mujer joven, de unos 35 años, temblando violentamente y empapada en sudor. Estaba pálida, demacrada, pero incluso en ese estado, Augusto reconoció algo en sus rasgos. Mateo se arrodilló junto a ella y acercó el vaso viejo a sus labios agrietados. «Toma, mami, bebe». Don Augusto lo llenó. Le dijo con una ternura que ningún niño debería tener que mostrar tan pronto. La mujer abrió los ojos con dificultad. Al ver el vaso, una sonrisa débil se dibujó en su rostro. Bebió un sorbo con esfuerzo, y luego, alzando la vista, vio las siluetas de los 2 ancianos vestidos de gala en la entrada de su choza. Sus ojos febriles se abrieron con asombro y reconocimiento. Don Augusto», susurró con voz ronca. «¿Es usted de verdad? ¿O ya estoy alucinando por la fiebre?» Augusto se acercó, olvidando por completo el cuidado de su traje italiano, y se arrodilló en el suelo de tierra. «¿Quién eres, hija? ¿Cómo tienes mi vaso?», preguntó con urgencia, tomando la mano ardiente de la mujer. Ella tosió débilmente y apretó los dedos del anciano. «Soy Clara, la hija de Rosa. Rosa, la cocinera que le ayudó a abrir su primer puesto, la que le prestó sus ahorros cuando el banco le negó el crédito». Al escuchar el nombre Rosa, Augusto sintió como si un rayo le hubiera caído encima. Rosa, su Rosa, la mujer que había creído en él cuando nadie más lo hacía, la empleada fiel que había trabajado hombro a hombro con él durante años hasta que se fue de la ciudad repentinamente hace décadas. «Rosa», exclamó Augusto, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tú eres la hija de Rosa? ¿Dónde está ella? ¿Por qué nunca me buscaron?» Clara cerró los ojos un momento, luchando contra el dolor. «Mi madre murió hace 5 años, señor. Ella siempre me habló de usted. Me dio este vaso antes de morir y me dijo, si alguna vez estás desesperada, busca a Augusto. Él es un hombre bueno, aunque la vida lo haya hecho duro.
Este vaso es la prueba de que comimos en la misma mesa cuando no había nada. Yo intenté buscarlo antes, pero me daba vergüenza. No quería que me viera así, pero cuando caí enferma y vi que Mateo tenía hambre, no tuve otra opción. Amigos de rutas fascinantes. La vida da vueltas increíbles. Augusto descubre que la mujer que yace enferma bajo un puente es la hija de quien le ayudó a construir su imperio. Es una lección brutal sobre la gratitud y el olvido. A veces subimos tan alto que olvidamos quién nos sostuvo la escalera. Quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Creen que el destino pone a las personas en nuestro camino para darnos una segunda oportunidad de hacer lo correcto? ¿Qué harían ustedes ahora en el lugar de don Augusto? Déjenme su opinión en los comentarios. Los leo a todos. Sigamos viendo, porque la noche de aniversario de Augusto acaba de convertirse en una misión de rescate. Doña Elena, que escuchaba todo con la mano en la boca para contener un sollozo, reaccionó de inmediato. Se quitó su abrigo de piel y cubrió con él a Clara, sin importarle que valiera miles de dólares. Augusto, no hay tiempo para preguntas, dijo con firmeza. Esta mujer está ardiendo en fiebre. Necesita un hospital, no recuerdos. Augusto asintió volviendo a la realidad. Tienes razón. Se giró hacia la entrada de la choza y gritó: «Ramiro, trae el coche aquí mismo. Ahora». El jefe de seguridad, que había llegado corriendo detrás de ellos, se apresuró a acercar la limusina lo más posible al terreno irregular. Augusto, con una fuerza que no sabía que tenía a sus 72 años, levantó a Clara en sus brazos. Ella era ligera, demasiado ligera, consumida por la enfermedad y el hambre. Mateo, asustado pero esperanzado, se aferró a la mano de Elena, sin soltar su vaso vacío. «Vamos, campeón», le dijo Elena con dulzura. «Tu mamá se va a poner bien, y tú también». Salieron de la oscuridad del puente y metieron a Clara en el asiento trasero de cuero del lujoso automóvil. La escena era un contraste conmovedor. La miseria más absoluta siendo acogida por el lujo más extremo, unidos por un lazo de gratitud que había sobrevivido al tiempo. Mientras el auto aceleraba hacia el mejor hospital privado de la ciudad, Augusto sostenía la mano de Clara, miraba su rostro y veía en ella los rasgos de Rosa, la mujer humilde que le había dado de comer cuando él no tenía ni un centavo. Recordó cómo Rosa le decía: «Come, muchacho, que para trabajar se necesita fuerza. Ya me pagarás cuando seas rico». Y él, envuelto en su ambición y éxito, se había olvidado de buscarla, de agradecerle, asumiendo que ella estaba bien. La culpa le mordía el alma. Tenía millones en el banco, pero se sentía el hombre más pobre del mundo por haber descuidado a quienes lo ayudaron a llegar allí. Llegaron a urgencias y el personal médico, alertado por la llamada de Augusto, ya esperaba con una camilla. «Atención inmediata. «Es la familia del señor Augusto», gritó un médico. Clara fue llevada rápidamente a la sala de cuidados intensivos. Mateo se quedó parado en el pasillo blanco y brillante, apretando su vaso contra el pecho, sintiéndose pequeño y fuera de lugar. Augusto se acercó a él, se arrodilló, algo que sus rodillas resentían, pero que su corazón exigía, y puso sus manos sobre los hombros del niño. «Mateo», le dijo con voz quebrada, «ese vaso no es mágico porque cura enfermedades. Es mágico porque trajo de vuelta a mi familia. Tú y tu madre no volverán a ese puente. Lo juro por la memoria de tu abuela Rosa». Las horas en la sala de espera del hospital pasaron con una lentitud agonizante. El contraste entre la frialdad aséptica del lugar y el caos emocional que vivía Augusto era abrumador. El anciano caminaba de un lado a otro, con el sonido de sus propios zapatos de charol, resonando como un reloj que marcaba el tiempo perdido. Mateo, agotado por la adrenalina y el cansancio, se había quedado dormido en un sofá de cuero, todavía aferrado a su vaso de vidrio con ambas manos, como si temiera que al soltarlo, el hechizo de protección se rompiera. Doña Elena estaba sentada junto al niño, acariciándole el cabello sucio, con una ternura maternal que había estado reprimida durante décadas. Ella no veía la suciedad, veía a un ángel que había llegado para sacudir los cimientos de su vida perfecta y vacía. Mientras observaba al niño dormir,
Elena sintió una punzada de dolor y amor al mismo tiempo. Recordó todas las veces que ella y Augusto habían cenado solos en esa mansión gigante, rodeados de sirvientes pero sin risas infantiles. Se levantó sigilosamente y fue a la cafetería, regresando con unos sándwiches y jugo. Cuando Mateo despertó sobresaltado, Elena le ofreció la comida. La voracidad con la que el niño comió, devorando el sándwich en segundos, hizo que a Elena se le escaparan las lágrimas. «Despacio, cariño, hay más», le susurró, limpiándole la boca con una servilleta. Augusto miró la escena desde la ventana y sintió que el corazón se le encogía. Tenía el poder de alimentar a miles, pero había permitido que el nieto de su benefactora pasara hambre. Esa culpa era un peso que ninguna cuenta bancaria podía aligerar. Finalmente, las puertas de la unidad de cuidados intensivos se abrieron y salió el doctor personal de Augusto, con el rostro serio y cansado. Augusto se abalanzó sobre él. «¿Cómo está? ¿Se va a salvar?», preguntó con una ansiedad que nunca mostraba en sus negocios. El médico suspiró y se quitó las gafas. «Ha sido muy difícil, don Augusto. Clara llegó en un estado crítico de deshidratación y neumonía avanzada, sumado a una desnutrición severa. Si hubieran llegado una hora más tarde, no estaríamos teniendo esta conversación. Su cuerpo estaba a punto de colapsar. Pero es una mujer fuerte. La hemos estabilizado y si pasa esta noche sin fiebre, sobrevivirá. Ha sido un verdadero milagro». Augusto se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Una hora más», murmuró para sí mismo. La fragilidad de la vida lo golpeó con fuerza. Había estado a punto de perder la oportunidad de pagar su deuda moral por estar demasiado ocupado celebrando su propio éxito. Comprendió en ese instante que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por a quién salvas. Si no hubiera escuchado a Elena, si hubiera echado al niño como planeaba al principio, ahora tendría las manos manchadas de sangre indirectamente. La vida le había dado una segunda oportunidad, y juró ante Dios que no la desperdiciaría. Amigos de Rutas Fascinantes, este momento es crucial. Nos muestra lo cerca que estamos a veces de cometer errores irreversibles por falta de empatía. Don Augusto casi ignora la llamada de auxilio, pero su conciencia lo salvó. Quiero hacerles una pregunta profunda. ¿Alguna vez han sentido que llegaron justo a tiempo para ayudar a alguien? ¿O se han arrepentido de llegar tarde? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque sus historias nos inspiran a ser mejores. Sigamos viendo, porque cuando Clara despierte, revelará un secreto que Augusto no esperaba y que lo conectará aún más con su pasado. Mateo, al escuchar que su madre estaba mejor, corrió hacia Augusto y lo abrazó por las piernas. «Gracias, señor. Sabía que el vaso mágico funcionaría», exclamó el pequeño. Augusto se agachó y por primera vez abrazó al niño con fuerza, sin importarle las manchas en su traje. «No fue el vaso, Mateo, fue tu valentía. Tú salvaste a tu mamá». En ese abrazo, Augusto sintió algo que no había sentido en años: propósito. Ya no era solo el empresario rico, era el protector de esa pequeña familia. Miró a Elena y vio en sus ojos la misma decisión. No iban a dejar que Mateo y Clara volvieran a la calle. Esa noche, en un hospital frío, se estaba forjando una nueva familia. 2 días después, Clara despertó. Augusto estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano. Cuando ella abrió los ojos y vio el entorno limpio y seguro, lloró de alivio. Augusto, con voz suave, le hizo la pregunta que le rondaba la cabeza. «Clara, ¿por qué esperaron tanto? Rosa sabía dónde encontrarme. ¿Por qué nunca vino a pedirme ayuda cuando las cosas se pusieron mal?» Clara bajó la mirada, avergonzada. «Mi madre tenía mucho orgullo, don Augusto. Ella siempre decía, él ahora es un gran señor. No quiero ser una molestia ni que piense que le cobro el favor de hace años». Ella recortaba cada noticia suya que salía en el periódico y la pegaba en un álbum. Se sentía orgullosa de usted, como si fuera su hijo. Decía que su éxito era su mayor pago. La revelación de que Rosa había seguido su vida desde la distancia, celebrando sus triunfos en silencio y pobreza, rompió el corazón de Augusto en 1000 pedazos. Él había pensado que ella lo había olvidado, cuando en realidad ella lo había amado incondicionalmente.
Ella guardaba este vaso, continuó Clara, señalando el objeto que ahora estaba en la mesita de noche, limpio y brillante. Decía que era el vaso con el que usted brindó el día que abrió su primer restaurante real. Decía que ese vaso contenía sueños. Cuando enfermó, me hizo prometer que solo lo usaría en caso de vida o muerte. Y así fue. Augusto lloró abiertamente, sin vergüenza, sintiendo el peso del amor desinteresado de Rosa. Una semana después, Clara recibió el alta médica. Aunque estaba débil, su semblante había cambiado. Ya no tenía la sombra de la muerte en el rostro. Mientras recogía sus pocas cosas, miró a Augusto con preocupación. «Señor, no sé cómo pagarle todo esto. El hospital, las medicinas. Trabajaré toda mi vida para devolverle cada centavo». Augusto negó con la cabeza y sonrió. «Tú no me debes nada, Clara. Soy yo quien tiene una deuda impagable con tu madre. Pienso empezar a pagarla hoy mismo». Elena entró en la habitación con una maleta nueva llena de ropa para Clara y Mateo. «El coche está listo», anunció Elena con una sonrisa radiante. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara, confundida. «A casa», respondió Augusto. El viaje hacia la mansión de los Valderrama fue silencioso pero emotivo. Cuando el auto cruzó las inmensas rejas de hierro y recorrió el camino de entrada rodeado de jardines perfectos, Mateo pegó la cara a la ventana, maravillado. «¿Aquí vive un rey?», preguntó el niño. Augusto rió suavemente. «No, hijo, aquí vive una familia que los estaba esperando». Al bajar del auto, todo el personal de la casa estaba formado en la entrada para darles la bienvenida, por orden estricta de Augusto. No entraron por la puerta de servicio, sino por la puerta principal, grande y majestuosa. Mateo entró primero, todavía sosteniendo su vaso viejo, y Augusto supo que ese objeto de vidrio valía más que todos los jarrones de porcelana china que decoraban su mansión. La adaptación de Clara y Mateo a la vida en la mansión Valderrama no fue inmediata, pero sí transformadora. Al principio, Clara se sentía incómoda durmiendo en sábanas de seda y comiendo en vajilla de porcelana, sintiendo que no merecía tanto lujo. Sin embargo, Augusto se encargó de dejarle claro que no eran invitados por caridad, sino familia recuperada. «Esta casa era un museo frío antes de que ustedes llegaran», le dijo Augusto una mañana mientras desayunaban. «Sus risas y sus pasos le han devuelto la vida a estas paredes». Mateo, con la resiliencia propia de los niños, se adaptó rápido. El jardín inmenso se convirtió en su campo de juegos, y el perro guardián, que antes era temible, ahora dormía a los pies de su cama. Clara, sin embargo, era una mujer de trabajo y orgullo. A la semana de estar recuperada, buscó a Augusto en su despacho. «Don Augusto, le agradezco todo, pero no puedo vivir aquí sin hacer nada. Necesito ganarme mi sustento. Tengo las manos fuertes y sé cocinar. Mi madre me enseñó todos sus secretos». Augusto sonrió, pues esperaba esa reacción de la hija de Rosa. «No esperaba menos de ti. No quiero que limpies pisos ni que seas una empleada más. Quiero que vayas al restaurante conmigo. He probado la comida de los mejores chefs del mundo, pero ninguno tiene el sazón de tu madre. Si heredaste su mano, entonces tienes un don que vale oro». Así fue como Clara entró a las cocinas de El Legado de Oro, no como jefa inmediata, sino como aprendiz humilde que poco a poco demostró su valía. Un día, preparó un guiso sencillo, una receta antigua que Rosa solía hacer para el personal. Cuando Augusto lo probó, cerró los ojos y, por un instante, viajó 50 años atrás. El sabor era idéntico. Era el sabor del inicio, el sabor del esfuerzo y del cariño. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del anciano ante la mirada atónita de los chefs internacionales. «Esto», dijo Augusto con voz temblorosa, «esto es lo que le faltaba a mi restaurante. Tenemos técnica, pero nos faltaba alma. Clara, tú vas a devolverle el alma a este lugar». Amigos de Rutas Fascinantes. Es hermoso ver cómo el talento y la herencia emocional son más valiosos que cualquier título universitario. Clara no tenía diplomas, pero tenía la herencia de amor de su madre en las manos. Quiero preguntarles, ¿tienen alguna receta familiar que les traiga recuerdos profundos de alguien que ya no está? ¿Creen que la comida hecha con amor sabe diferente? Cuéntenme en los comentarios.
Me encanta leer sus historias. Sigamos viendo, porque mientras Clara conquistaba la cocina, Mateo estaba a punto de recibir una lección que definiría su futuro. Mateo comenzó a ir a la mejor escuela de la ciudad, pero Augusto tenía una regla inquebrantable. Los fines de semana, el niño debía acompañarlo al restaurante, no para comer gratis, sino para aprender el valor del trabajo. «Mira, Mateo», le decía Augusto mientras observaban el salón lleno, «todo esto brilla, pero se sostiene gracias al sudor de los que están en la cocina y lavando los platos. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Tú entraste aquí con un vaso vacío y te fuiste lleno. Tu misión en la vida es asegurarte de que nadie más salga de aquí con el vaso vacío. El vaso viejo de vidrio, aquel con la marca A grabada, no fue guardado en un cajón. Augusto mandó construir una pequeña vitrina de cristal blindado justo en la entrada del restaurante, en el lugar más visible. Dentro, colocó el vaso sobre un cojín de terciopelo rojo, iluminado por una luz suave. Debajo, una placa dorada rezaba, «El vaso de la esperanza», recordatorio eterno de que la sed de un niño vale más que todo el oro del mundo. Los clientes se detenían a mirarlo, extrañados de ver un vaso barato en un lugar tan lujoso, y los meseros contaban la historia con orgullo, convirtiendo el objeto en una leyenda local. Los años pasaron volando. Como suele suceder cuando hay paz en el corazón, Clara se convirtió en la chef ejecutiva, respetada y admirada no por ser la protegida del dueño, sino por su talento innegable. Doña Elena, que había recuperado la alegría de vivir, se dedicó a malcriar a Mateo y a enseñarle sobre arte y música. Augusto envejeció, pero era un envejecimiento dulce, rodeado de la familia que la vida le regaló en el tiempo de descuento. Ya no era el hombre gruñón y solitario, era el abuelo sabio que paseaba por los jardines del brazo de su nieto adoptivo, contándole historias de cómo un vaso de agua puede cambiar el destino. Cuando Mateo cumplió 18 años, Augusto lo llevó a su oficina privada y le sirvió una copa de vino. «Hijo», le dijo con seriedad, «ya eres un hombre. He puesto a tu nombre un fondo universitario y acciones de la empresa, pero quiero que sepas algo. El dinero es peligroso. Si lo usas para construir muros, te quedarás solo como yo estuve a punto de estar. Si lo usas para construir mesas más largas, nunca te faltará compañía. Tú eres el guardián de ese vaso y de lo que representa. ¿Estás listo para esa responsabilidad?» Mateo, con la misma mirada noble que tenía a los 7 años, asintió. «Lo estoy, abuelo. Nunca olvidaré de dónde vengo, ni quién me abrió la puerta». La salud de Augusto comenzó a declinar poco después. Su corazón, cansado pero lleno, empezó a fallar. Sin embargo, no hubo angustia en la mansión. Hubo cuidados, hubo lecturas junto a la cama y hubo manos sostenidas. Clara le cocinaba sus caldos favoritos y Elena no se apartaba de su lado. Mateo, ahora un joven universitario, estudiaba junto a su cama para hacerle compañía. Augusto miraba a su alrededor y pensaba, «Soy el hombre más rico del mundo», no por sus edificios, sino porque sabía que, cuando cerrara los ojos, no habría silencio, sino amor. Una noche de lluvia, muy parecida a aquella noche en la que Mateo entró al restaurante, Augusto llamó a todos a su habitación. Sentía que el final estaba cerca. Pidió una sola cosa: «Traigan el vaso». Mateo corrió al restaurante, abrió la vitrina con manos temblorosas y trajo el vaso viejo de vidrio. Lo llenaron con agua fresca. Augusto tomó un sorbo con dificultad y sonrió, mirando a Mateo, a Clara y a Elena. «El ciclo se cierra», susurró. «Empecé con este vaso, y con este vaso me despido. Gracias por llenarlo de vida». Don Augusto falleció esa misma madrugada, con una sonrisa plácida en el rostro y sosteniendo el viejo vaso de vidrio en su mano. Su partida fue noticia nacional, pero lo que realmente impactó a la ciudad no fue la muerte del magnate, sino su funeral. No fue un evento exclusivo para la élite. Por orden expresa de Mateo y Clara, las puertas de la catedral se abrieron para todos, y llegaron miles, personas humildes a las que Augusto había ayudado en silencio durante sus últimos años, inspirados por la llegada de Mateo a su vida. El niño del vaso había enseñado al anciano a dar, y ese dar
Había sembrado una cosecha de amor que ahora llenaba la iglesia. Tras el entierro, se leyó el testamento. Augusto había sido generoso con muchas fundaciones, pero el control de El Legado de Oro y del grupo empresarial quedó en manos de Mateo, bajo la tutela de Clara hasta que terminara sus estudios. Sin embargo, había una cláusula final, escrita de puño y letra por Augusto, que emocionó a todos los presentes. A mi amado Mateo le dejo mi imperio, con la única condición de que nunca olvide que él fue mi mayor inversión. Y a Clara, la hija de mi ángel guardián, le dejo la propiedad de la casa, porque ella la convirtió en un hogar. Mateo asumió su responsabilidad con una madurez sorprendente. No se convirtió en el típico heredero derrochador. Al contrario, usó su posición para transformar la industria. Implementó programas de capacitación para jóvenes en riesgo de calle, dándoles trabajo en las cocinas y salones de los restaurantes del grupo. El talento está en todas partes, solo faltan oportunidades, solía decir en las entrevistas, repitiendo las palabras que su abuelo Augusto le dijo tantas veces. Doña Elena vivió 5 años más, rodeada del cariño de su nueva familia, hasta que partió para reunirse con su esposo. Mateo y Clara se quedaron al frente del legado, manteniendo viva la esencia de los fundadores. El restaurante, El Legado de Oro, siguió siendo el más lujoso de la ciudad, pero también el más humano. La vitrina con el vaso viejo permaneció en la entrada, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Un día, años después, Mateo estaba revisando las cuentas en la misma mesa número 1 donde había conocido a Augusto. Ahora él era un hombre adulto, vestido con un traje impecable. De repente, escuchó un ruido en la entrada. Los guardias de seguridad se tensaron. Un niño pequeño, sucio y descalzo, había logrado colarse y miraba con ojos asustados el salón lleno de gente. Los guardias iban a sacarlo, pero Mateo se levantó de un salto. ¡Alto!, gritó, con la misma autoridad que tuvo Augusto aquel día. El restaurante entero se quedó en silencio, reviviendo la escena del pasado. Mateo caminó hacia el niño, quien temblaba de miedo. El pequeño no tenía un vaso, solo tenía hambre escrita en la cara. Mateo se arrodilló frente a él, sin importarle arrugar su pantalón de diseñador. ¿Tienes hambre, pequeño?, le preguntó con dulzura. El niño asintió tímidamente. Mateo sonrió, se levantó y lo tomó de la mano. «Ven, hoy eres mi invitado de honor». Lo llevó a la mesa principal, sentándolo en la silla del dueño. Mateo pidió al mesero que trajera comida, mucha comida. Mientras el niño comía, Mateo miró hacia la entrada, hacia la vitrina donde descansaba el vaso viejo. Sintió una calidez en el pecho. Sabía que desde algún lugar, don Augusto y doña Elena, junto con su madre Rosa, estaban sonriendo. El ciclo de bondad no se había roto, se había fortalecido. Había aprendido la lección más importante. Cuando tienes más de lo que necesitas, no construyes una reja más alta, construyes una mesa más larga. Con el tiempo, Mateo creó la fundación, El Vaso de Augusto, dedicada a erradicar el hambre infantil en la ciudad. El restaurante se convirtió en el principal benefactor, y cada cliente sabía que al comer allí estaba ayudando a llenar el plato de un niño. La historia del niño que pidió agua y heredó un imperio se contó en libros y escuelas, inspirando a generaciones a mirar a los menos afortunados no con lástima, sino con solidaridad. Clara, ya anciana, solía sentarse en la cocina a ver cómo su hijo dirigía el negocio con tanto amor. «Lo hiciste bien, mamá», susurraba mirando al cielo, pensando en Rosa. «Tu vaso de vidrio valía más que todos los diamantes». Y tenía razón. Ese objeto sencillo había conectado 3 generaciones, salvado vidas y transformado la frialdad del dinero en el calor de la familia. Hoy, si pasas por El Legado de Oro, verás que la puerta siempre está abierta. Y si tienes suerte, verás a Mateo, ya con canas en las sienes, sirviendo personalmente un vaso de agua a quien lo necesite, recordándonos a todos que los milagros existen, pero no caen del cielo. Los hacemos nosotros cuando decidimos abrir el corazón y compartir lo que tenemos, porque al final la sed se quita con agua, pero el alma solo se sacia con amor. La leyenda del vaso de Augusto creció tanto
que traspasó las fronteras de la ciudad. Otros empresarios, inspirados por la historia de Mateo, comenzaron a colocar objetos humildes en las entradas de sus propios negocios: un plato despostillado, una cuchara de madera, una silla vieja. Se convirtió en un movimiento silencioso llamado la cadena del vaso, donde los poderosos recordaban sus orígenes y se comprometían a ayudar. Lo que comenzó como un acto desesperado de un niño y la compasión tardía de un anciano, terminó humanizando el frío mundo de los negocios en toda la región. Mateo, ya en su vejez, solía reunir a sus nietos frente a la chimenea de la mansión Valderrama. No les hablaba de las acciones de la bolsa ni de las propiedades. Les hablaba de aquella noche fría. Les enseñaba a sostener el vaso viejo con respeto, diciéndoles: «Este vidrio es más fuerte que el diamante, porque resistió el peso de la desesperación y se llenó con el agua de la misericordia». Sus nietos crecieron sabiendo que su apellido no les daba derecho a mandar, sino la obligación de servir, asegurando que el legado de humildad perdurara por una generación más. El vaso original nunca se rompió, a pesar de los años y el uso. Permaneció intacto, como un testigo mudo de que el amor es el mejor pegamento del universo. Cuando Mateo finalmente falleció, muchos años después, fue enterrado junto a Augusto, Elena y Clara. En su lápida no pusieron sus títulos ni sus logros empresariales. Solo grabaron una imagen simple: la silueta de un niño levantando un vaso, con la inscripción: «Tuvo sed, pidió agua, y a cambio nos dio un océano de esperanza». Amigos de Rutas Fascinantes, esta historia nos deja una lección que no podemos ignorar. A veces, vamos por la vida tan ocupados mirando nuestros propios logros, como don Augusto en su fiesta, que no vemos a los Mateos que cruzan nuestro camino. Todos llevamos un vaso vacío en algún momento de la vida, sed de amor, de oportunidades, de salud o de consuelo, y todos tenemos, en nuestras manos, la jarra para llenar el vaso de alguien más. No se necesita ser millonario para hacer un milagro. A veces, basta con un poco de agua, una palabra amable o un minuto de atención. Cerramos este capítulo recordándoles que el verdadero lujo no está en los manteles de seda ni en las lámparas de cristal, sino en la capacidad de mirar a los ojos a quien sufre y decirle: «Estoy aquí contigo». Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has tenido sed y alguien te dio de beber, o si has sido tú quien ofreció el agua, por favor comparte este video. Hagamos que este mensaje llegue a todos los rincones del mundo, porque mientras haya alguien dispuesto a llenar un vaso vacío, la humanidad siempre tendrá futuro. Gracias por ser parte de nuestra familia.